primer lloc, agrair-vos a tots l'assistència, explicar-vos que l'horari és un horari una mica raro per fer coses d'aquestes, però la raó és respecte als malalts de lupus, que ells normalment, que quan fem nosaltres les xerrades sempre és tarda nit, són unes hores en què per ells és complicat perquè el cansanci fa feina i llavors al migdia era l'hora que ens quedava que tothom podíem estar. Jo avui tinc el plaer de presentar-vos primer, com sempre, els malalts. Els malalts, Pilar Lucas, ella és la presidenta de l'Associació Catalana de Malalts de Lupus i jo li agrairia que ens fes quatre paraules. Bueno, pues muchísimas gracias por estar todos aquí. Yo lo voy a hacer también en castellano, no domino el catalán y lo siento, de verdad. Y bueno, estoy muy agradecida estamos muy agradecidas al proyecto Frena el Sol, Frena el Lupus, porque el inicio de este proyecto ha sido la Federación de Farmacias y ha tirado de nosotros, de la Asociación Catalana de Lupus, que somos pacientes, de los distribuidores Allianz y también de Fede Pharma, ¿no? Y bueno, como afectados de lupus, que ya se verá después con la charla del doctor Espinosa, veréis que el sol es un desencadenante. El hecho que nosotros tengamos que usar fotoprotectores no es no es por estética, es una necesidad. Los necesitamos. Es un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo. Y cuando hablamos de este proyecto, a los afectados de lupus se nos abrió una gran puerta. Yo diría unas compuertas. De hecho, ya veréis, me voy a adelantar un poco, que las asociaciones del resto de España están a la cola para poder participar de este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias, Toni, por haber sido el impulsor de este proyecto. Bueno, hemos dado ahí un poco de empujón. Sí, muchísimas gracias. En segundo lugar, yo quisiera felicitar y agradecer a unas personas que hoy no están aquí por razones de organización, que son los laboratorios Ferrer, que son los que han facilitado los fotoprotectores que ellos van a utilizar o que ya están utilizando, que son los de la gama ProtExtreme. Es un fotoprotector de gran calidad, de alto nivel y que está adaptado y está pensado para que estas personas que tienen ya además de un tema con el sol, tienen un tema con una piel muchas veces delicada, les sean adecuados. Pero todo esto no sería posible si no contáramos con dos colaboradores, aparte del laboratorio, evidentemente, que pone el producto, habrían dos colaboradores que son imprescindibles, que son los distribuidores, porque el producto puede estar en el laboratorio, pero las farmacias estamos en todo el territorio. Ellos han contribuido a este proyecto de una forma absolutamente altruista, igual que Ferrer, igual que las farmacias, que luego somos los que entregamos el producto. Y yo quisiera agradecerles, en primer lugar, pues a Allianz Healthcare y a Fede Pharma, o Fede Pharma y Allianz Healthcare, me da igual, que nos explicaréis un poquito por qué os habéis sumado a este proyecto de Frena el Sol, Frena el Lupus. Vicent, tu mateix? Sí. Igual. Bueno, bona tarda a tothom. No sé si m'haig d'adreçar en castellà, en català. Tu vulguis. Bueno, si ens han de gravar. Dir-vos que Federació Farmacèutica és una cooperativa de 3.000 farmacèutics que està arrelada al territori. Bàsicament, diguem-ne, el nostre àmbit de distribució és Catalunya i la Comunitat Valenciana. I bé, fa uns anys vàrem entendre que havíem de projectar la nostra riquesa social envers també el conjunt de la societat i facilitar tots aquells programes que esdevinguessin una millora sanitària per a la població. Aleshores, el projecte que va encapçalar la patronal ens va semblar molt adient per a aquests objectius i ens hi vàrem sumar sense cap mena de dubte. Hi ha en el seu moment tot el tema de la distribució de les mostres del càncer de còlon, el tema de la col·laboració amb la Marató i aquest projecte que avui ens aplegui tots plegats, doncs crec que és motiu, diguem-ne, de millor salut i satisfacció per tots. Sense més, deixar la paraula a Javier. Moltes gràcies, Javier. Buenas tardes. Yo creo que este es un proyecto de conjunto, donde es verdad que por primera vez
hemos visto que nuestros intereses personales, comerciales, han quedado en segundo plano, poniendo el foco en lo que realmente es importante en este sector en el que estamos, que es el paciente. Entonces yo, aunque somos un equipo y un conjunto, quiero agradecer personalmente a ti, Toni, tu tesón. No te cansas nunca, a ninguna hora, es agotador, pero que gracias a él y el impulso que le ha dado, y a Laboratorios Ferrer, que no está aquí hoy, hemos conseguido romper muchas barreras. Hemos conseguido romper, es más que un proyecto pequeñito, yo creo que puede ser el principio de cosas diferentes. Hemos conseguido romper barreras, perdón por esto, médico-farmacia, que no siempre se coordinan de la mejor manera posible para el paciente. Hemos conseguido romper barreras entre distribuidores, dejando de lado competencias que podemos seguir teniendo, evidentemente, pero focalizándonos en el paciente. Y hemos conseguido estrechar los lazos industria, distribución y farmacia, que aunque estamos en el mismo sector y trabajamos en lo mismo, no siempre nos coordinamos de manera adecuada. Y todo esto con el foco claro de los pacientes. A mí personalmente todo este proceso me ha enriquecido. He conocido mejor una enfermedad, un sufrimiento y unas dificultades que la figura de Pilar, la verdad, que llevadas con un tesón tremendo y con unas ganas de vivir y de mejorar encomiables, pues me han permitido conocer enfermedades y dificultades que hasta ahora, pues, por fortuna o por relaciones personales, no conocía. Yo lo único es que quiero aquí proclamar públicamente que supongo que todos nosotros, todos los que estamos en la mesa, nos comprometemos a que esto no quede aquí y que otros proyectos se vayan sumando para poder contribuir a haceros la vida más fácil. Gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que ellos no lo han dicho un poco los dos de repaso, pero Javier lo ha sintetizado muy bien. Este es un proyecto que rompe barreras absolutamente en todo, pensando solamente en vosotros los clientes. Las farmacias nos hemos apuntado voluntariamente con beneficio cero, dados los tiempos que corren. No hace falta que diga nada más, seguro que os habéis enterado de lo bien que estamos. Rompe barreras con los médicos. No hemos tenido esa percepción que a veces hay de que los médicos y los farmacéuticos nos llevamos a la greña. Yo no puedo hablar más que bien, no, tremendamente bien de todos los médicos que se han implicado, tanto en Girona, como en Tarragona, como en Lleida, como en Barcelona. Es que nos lo han puesto tan fácil, ha sido todo realmente muy fácil. Ha habido dificultades, porque nada nace solo, ¿no? Pero las personas ha sido muy fácil, con Javier, con Vicens, con Pilar, con Gerard, con el doctor Cervera, con la doctora Araujo, con Dolores, Domingo, es que ha sido, que es los médicos que han participado, es que ha sido muy fácil. Y cuando juegas con las personas y participas con las personas, las cosas se vuelven relativamente muchísimo más fáciles. Y esa es la historia. Y eso es lo que os queremos explicar hoy en el proyecto y adelante, espero que disfrutéis. Bueno, yo os presento al doctor Espinosa. El doctor Espinosa, él es médico del Departamento de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Esto suena así, pero os quiero explicar un poquito más. El Hospital Clínic de Barcelona es un centro de referencia en el mundo del lupus y de las enfermedades autoinmunes. Nos hemos centrado en el lupus porque el lupus es una enfermedad autoinmune que es paradigmática. Es decir, cualquier enfermedad autoinmune, y hay 100 y pico, tiene cosas que por el lupus también están. Entonces, si se controla el lupus, acabas controlando en general muchísimo las enfermedades autoinmunes. Y a partir de ahí, yo no me enrollo más. Gerard. Molt bé, moltes gràcies. Gracias. Si no os importa, me voy a poner de pie. Bueno, y como, en primer lugar, agradecer a Toni, ya lo han dicho los que me han precedido, el enorme tesón que ha puesto en esta iniciativa y agradecer también a la industria y a la Asociación de Farmacias que se haya hecho realidad. La segunda cosa es agradeceros a vosotros vuestra asistencia y la verdad es que decía Torres que no ha habido ningún problema, en mi caso menos, porque yo soy de aquí, soy de Gerona, con lo cual, pues, en fin, para mí ha significado primero no ir al hospital hoy, entre comillas, y en segundo lugar, en fin, poder ver a la familia que hacía como bastantes meses que no bajaba, aunque vivo en Granollers y estamos a 40 kilómetros, pero en fin, no hay manera de encontrar un día. De manera que estoy encantadísimo de estar aquí. Entonces, la sesión le he puesto de título Mitos y leyendas un poquito en base
a desmitificar o a intentar responder algunas preguntas que cuando a uno le explican que tiene una enfermedad autoinmune o lee alguna cosa o ve en la tele algún programa en relación con autoinmunidad y lupus, se puede preguntar. Vale, entonces, bueno, dos fotos que ayer escaneé para que vean ustedes que es verdad que soy de Girona, ¿vale? Aquí un joven doctor Espinosa, ¿vale? Que es, como los buenos vinos, yo creo que mejoró con el tiempo, ¿eh? Mi mujer al lado, aún estoy casado con ella, y, en fin, la catedral y San Félix a Radera. Bien, cuando hablamos de enfermedades del sistema inmunitario, la charla la he dividido en dos partes. La primera parte es una parte más general de autoinmunidad, la segunda parte más centrada en el lupus. Entonces, el lupus es una enfermedad del sistema inmunitario, pero no todo es enfermedad autoinmune. Se habla también de inmunodeficiencias, cuando el sistema inmunitario lo que hace es ser deficitario, es decir, no responder de forma adecuada a las infecciones. Son pacientes que van a tener más infecciones de repetición y algunas infecciones que son poco frecuentes en la población por gérmenes que se llaman oportunistas. Estos pacientes lo van a presentar. Cuando el sistema autoinmune lo que hace es responder de forma exagerada frente a algunos estímulos, hablamos probablemente de situaciones de hipersensibilidad y alergia. El asma, por ejemplo, entraría dentro de este grupo. Y finalmente tenemos las enfermedades autoinmunes, que es cuando el organismo lo que hace es defenderse contra sí mismo. ¿Son muy frecuentes las enfermedades autoinmunes o estamos hablando de enfermedades minoritarias? Bueno, en este estudio hecho en Estados Unidos en el 2001 y que se va repitiendo a lo largo del tiempo este dato, la prevalencia estimada, es decir, la frecuencia con la cual estas enfermedades aparecen en la población general, sería alrededor del 20%. Piensen ustedes, 1 de cada 5 personas tiene alguna de estas enfermedades autoinmunes. Y esto es así, como ha dicho Tony, porque dentro de las enfermedades autoinmunes no todas son sistémicas, sino que también se incluyen aquellas que son específicas de algún órgano. Es decir, son enfermedades en las cuales el organismo tiene anticuerpos contra alguna estructura específica del organismo. Por ejemplo, contra la glándula tiroides, dando lugar a una situación de mal funcionamiento de esta glándula, o bien por exceso, como la enfermedad de Graves, o bien, la mayoría de los casos, con una disminución de la función del tiroides, como puede ser esto que se llama tiroiditis de Hashimoto. Otras glándulas que se pueden afectar es la glándula suprarrenal, la que da lugar a la formación de la propia cortisona, que es esta enfermedad de Addison, o bien la diabetes, cuando se afecta el páncreas y puede aparecer esta enfermedad. Pueden aparecer también enfermedades autoinmunes a nivel del hígado, la cirrosis biliar primaria o la hepatitis autoinmune, enfermedades del sistema nervioso como la esclerosis múltiple. Y luego en el otro gran grupo de enfermedades tenemos aquellas que no solo afectan a un órgano, sino que potencialmente pueden afectar a cualquier territorio del organismo. Y dentro de estas, el prototipo probablemente sería el lupus eritematoso sistémico. Como ven, la lista de todas maneras también es larga. En general se asume que habría más de 100, como ha dicho Tony, más de 100 enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿por qué son difíciles de diagnosticar estas enfermedades? Pues son difíciles de diagnosticar, sobre todo las sistémicas, porque son enfermedades plurisintomáticas. ¿Qué quiere decir esto de plurisintomáticas? Esto quiere decir que potencialmente pueden afectar cualquier órgano o cualquier tejido del organismo. Se puede afectar a nivel cerebral, pueden afectar las articulaciones, los músculos, la piel con diferentes lesiones de diferente aspecto, puede afectarse los pulmones y el corazón, pueden afectar el tracto gastrointestinal, pueden afectar a nivel de los nervios periféricos y esto hará que la manera de manifestarse y de presentarse el paciente a nivel del médico puede ser de muchas diferentes formas. Incluso puede ser que haya algún tipo de alteración que solo se detecte a nivel de los análisis y no es infrecuente que el paciente se haga un análisis de rutina, un análisis de empresa y salgan unas defensas bajas, salga sangre en la orina, salga proteínas en la orina y esto sea la primera manifestación de la enfermedad autoinmune. Por tanto, la lista de las señales, digamos, o de los síntomas, o de los signos, o de las manifestaciones clínicas que puede manifestarse la enfermedad es larguísima. Dolores musculares, dolores en las articulaciones, pérdida de peso, fiebre, alteraciones a nivel de la piel, la fotosensibilidad o esta digamos, respuesta exagerada enfrente del sol, dificultades para concentrarse, la fatiga y el cansancio, que es muy frecuente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que en el proceso diagnóstico de la enfermedad pueden intervenir múltiples especialistas. Dependiendo, digamos, de la manifestación clínica, pues pueden ser neumólogos, pueden ser especialistas del hígado, pueden ser endocrinos, pueden ser hematólogos si la alteración está a nivel de los análisis y, por ejemplo, hay una disminución, como hemos dicho, de
de las defensas, puede ser el dermatólogo, el neurólogo, etcétera, etcétera. Es decir, que en el proceso, digamos, diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes pueden intervenir diferentes especialistas. Y esto quiere decir que a veces el paciente va a ver diferentes especialistas hasta que alguno de ellos o en conjunto dan con el diagnóstico. Y a veces para el paciente pues, se puede encontrar ante 7 médicos diferentes que cada uno de ellos le hace sus propias pruebas y cada uno de ellos le da algunas recomendaciones. Por tanto, y al igual que pasaba en la película, se necesita un equipo multidisciplinar y estos médicos han de intervenir en conjunto y probablemente alguno de ellos, como hacía George Clooney o Brad Pitt en la película, tienen que llevar un poquito la voz cantante y ser un poquito, digamos, los árbitros o los que, lleven el peso del manejo de estos pacientes. Es decir, los médicos que nos dedicamos a esto hemos de conocer nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, pero también hemos de ser conscientes de nuestras limitaciones. Si un paciente con lupus tiene una afectación renal del riñón que le lleva a desafortunadamente, una situación de insuficiencia renal y a la necesidad de hacer diálisis, el doctor Espinosa no le va a controlar la diálisis. Va a ser el nefrólogo, que sabe mucho más el doctor Espinosa que esto, pero van a intervenir de forma absolutamente conjunta y coordinada. Otra pregunta que se hacen seguramente todos los enfermos con enfermedad sistémica: ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué tengo que ser yo el que tiene esta enfermedad? Bueno, esto es una pregunta que probablemente no tiene una respuesta única. Probablemente la genética influye de manera muy importante. A veces les decimos a los pacientes que la enfermedad autoinmune no la tiene quien quiere, sino quien puede, en el sentido de que probablemente hay una susceptibilidad genética, hay un mayor riesgo, dependiendo de la genética que tiene cada uno, de padecer esta enfermedad. Sobre esta susceptibilidad genética intervienen otros factores. Probablemente a nivel del lupus el factor hormonal es el principal. Saben ustedes que por cada 9-10 mujeres solo hay un varón afectado y, por tanto, el ser mujer en este sentido, en relación con el componente hormonal, tiene un peso muy, muy importante. El segundo factor importante es que la enfermedad se produce por una alteración a nivel de la inmunología, quiere decir del sistema de defensa. Y ahora me voy a poner con esto muy sucintamente en cuanto a estas células que son los llamados linfocitos B y los linfocitos T. Y finalmente factores ambientales, y aquí tenemos el sol. Es decir, a nivel del lupus, probablemente en un paciente que tiene una susceptibilidad genética determinada y con unas alteraciones a nivel de la inmunología, probablemente el tener una infección o el tener una exposición solar o bien después de un embarazo, es decir, existen algunas situaciones que hacen que ese paciente que tiene un riesgo de presentar la enfermedad la acabe padeciendo. Por tanto, tendremos unos factores genéticos, unos factores ambientales y sobre estos factores intervendrán a nivel de la inmunidad normal, es decir, del sistema de defensa del organismo. Todos, cuando nacemos, tenemos cierta autoinmunidad benigna, es decir, todos somos capaces de dar lugar a estos autoanticuerpos, a estos anticuerpos contra nosotros mismos. Pero el sistema de defensa tiene sus propios sistemas de control, hace que esta autoinmunidad benigna se elimine y, afortunadamente, la mayoría de personas no padece enfermedades autoinmunes. Si sobre esta autoinmunidad benigna intervienen algunos factores genéticos y factores ambientales, da lugar a la autoinmunidad, mala, y esto va a dar lugar finalmente a la aparición de la enfermedad. Vale, entonces, llega un momento que el acúmulo, la producción de estas autodefensas, de estos autoanticuerpos es tan alta que da lugar al inicio de la enfermedad y posteriormente al diagnóstico de la enfermedad. Es decir, seguramente cuando nos dicen, ¿y esto, doctor, yo lo llevo desde hace mucho tiempo? La respuesta es que probablemente sí. Es decir, que el acúmulo de los anticuerpos puede aparecer incluso hasta 5 o 6 años antes de que el paciente tenga ningún tipo de sintomatología. Llega un momento que la cantidad de defensas, de autodefensas, es tan importante que da lugar a la manifestación clínica, da lugar a la aparición de la enfermedad. Dos apuntes a nivel de la inmunología para que entiendan un poquito, y de forma resumida y muy sencilla, por qué se producen estas enfermedades. Esto es lo que pasa normalmente cuando nos ponemos en contacto con alguna infección. El virus, que en este caso sería esta partícula de aquí, sería el antígeno, es decir, la sustancia extraña al organismo, es reconocida por esta célula que se llama presentadora. Esta célula presentadora reconoce esta partícula viral, este virus, como extraño al organismo y lo que hace es avisar a esta célula, linfocito T. Le dice, el linfocito, aquí tengo una partícula que es extraña al organismo y que tenemos que eliminar. La interacción, la comunicación entre las dos células se hace a través de unos receptores de membrana
Y esto lo que provoca es que este linfocito T diga, vale, muy bien, tenemos esta partícula extraña, a través de unas sustancias aviso a mi compañero que es el linfocito B y el linfocito B da lugar a la producción de las defensas, de los anticuerpos. Estos anticuerpos lo que van a hacer va a ser reconocer este antígeno y eliminarlo, y es la manera como nuestro organismo nos defiende de las infecciones. ¿Qué pasa cuando en lugar de una partícula extraña tenemos una partícula propia, es decir, una estructura que pertenece a nuestro propio organismo? En este caso lo que pasa es que el linfocito no se activa, no se producen estas comunicaciones entre una y otra, no se produce la producción de estas sustancias y, por tanto, no se producen los anticuerpos. Y esto es lo que pasa normalmente. Afortunadamente, nuestro organismo es capaz de reconocer aquellas estructuras que le son propias y, por tanto, decir, esto es mío y, por tanto, no voy a producir defensas contra esto que corresponde a mi organismo. El problema es que en estas enfermedades existen una serie de linfocitos que yo he llamado malos, dolents, que son autorreactivos, es decir, que son capaces o que están alterados y no reconocen como extraña esta sustancia y son capaces de producir estos anticuerpos. En este caso, este linfocito T autorreactivo malo sigue reconociendo como extraño esta estructura y lo que hace es producir autoanticuerpos, es decir, anticuerpos contra nuestras propias estructuras. El sistema de control, la mayoría del sistema de control, y de forma muy resumida, se produce en los primeros años de vida, incluso a nivel embrionario, en esta glándula, es el timo. Es una glándula que está colocada a nivel del tórax, entre los dos pulmones, y esta glándula lo que hace es reconocer estos linfocitos T malos que todos tenemos al nacer y que dan lugar a esta pequeña autoinmunidad benigna que hemos dicho antes, y es capaz de reconocer a estos linfocitos malos y con los años los va seleccionando y los va eliminando. Elimina estos linfocitos T autorreactivos. ¿Qué pasa? En casos de enfermedades autoinmunes, el timo no funciona correctamente, se pierde este fenómeno que se llama de la tolerancia inmunológica, estos linfocitos T malos no se eliminan y persisten y enfrente de factores genéticos y factores ambientales dan lugar a la producción de autoanticuerpos y finalmente a la aparición de la enfermedad. Paso a la segunda parte de la charla, que es más centrada en el lupus. Bien, hemos dicho que el lupus es la enfermedad, digamos, por excelencia, el prototipo de enfermedad autoinmune sistémica. Y si lo tuviéramos que definir, probablemente diríamos que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que desafortunadamente, igual que todas las enfermedades autoinmunes, no tenemos cura actualmente, y que, por tanto, desde el momento en que diagnosticamos al paciente, aquel paciente va a convivir con su enfermedad. Es una enfermedad, en la mayoría de los casos, recurrente, quiere decir esto que cursa brotes. Los pacientes, la mayoría de los pacientes, tienen periodos de actividad y periodos de inactividad. De causa desconocida, hemos dicho factores ambientales, factores genéticos, alteraciones de la inmunología. Se conocen mucho de los mecanismos por los cuales se producen estos anticuerpos, pero desafortunadamente no desconocemos, digamos, la causa primera que provoca la enfermedad y por eso no tenemos un tratamiento curativo en este sentido. Autoinmune por excelencia, una de las patas del diagnóstico de la enfermedad es el laboratorio de inmunología que nos da la detección o que nos permite la detección de los anticuerpos específicos de esta enfermedad. Y finalmente el adjetivo de sistémico, porque como todos ustedes saben, se puede afectar cualquier tejido del organismo. Como les comentaba, la enfermedad es recurrente y no es infrecuente que los pacientes lo que hagan es periodos de inactividad con periodos de brote. Los brotes pueden ser más o menos intensos y la periodicidad de los brotes también puede depender. Esto diríamos que es donde están la gran mayoría de los enfermos. El problema es que algunos enfermos, digamos, no siguen este patrón y, por ejemplo, hay pacientes que tienen periodos de más actividad, pero que no bajan a cero, es decir, que siempre mantienen cierto grado de actividad, cierto grado de manifestaciones. Y finalmente, y afortunadamente, existe un tercer tipo de pacientes en los cuales no es que cursen a brotes, sino que siempre mantienen cierto grado de actividad, bien desde el punto de vista de los análisis, bien desde el punto de vista de manifestaciones clínicas. ¿Es muy frecuente el lupus? Bueno, estamos hablando de todas maneras de enfermedades minoritarias. Es verdad que si nos comparamos con el infarto agudo de miocardio, con la diabetes, con la hipertensión arterial o el problema del colesterol, no estamos en el mismo rango, digamos, de prevalencia ni de frecuencia.
Tampoco hay estudios, digamos, a nivel español en la población global. Hay estudios hechos en zonas, digamos, más determinadas, como por ejemplo la zona de Asturias. Pero se asume que por donde estamos geográficamente, la prevalencia estaría alrededor de 9 cada 10.000 habitantes, lo cual, más o menos, en datos de población española y catalana a 2014, habría alrededor de unos 40.000 pacientes, más o menos a nivel de España, 6.000 pacientes en Cataluña y en Girona, capital, habría 80-90 pacientes con lupus. El problema de esto es que los datos de prevalencia varían mucho dependiendo del área geográfica y también, recuerden ustedes, dependiendo del origen étnico de los pacientes. En Girona pueden vivir pacientes, digamos, de raza blanca, caucásicos, pero también hay muchos pacientes, por ejemplo, del norte de África o incluso pacientes de raza negra. Y es verdad que dependiendo de la raza, de la etnia de los pacientes, la prevalencia y la frecuencia de las manifestaciones e incluso la gravedad de estas manifestaciones puede depender. Pero en números brutos, digamos, sería más o menos esto. Sistémico, ¿por qué? Bueno, ya lo saben todos ustedes. Afectación cutánea, las características alas de mariposa, otras manifestaciones del lupus que pueden ser fotosensibles o que pueden tener su origen a nivel de la exposición solar, las aftas orales, la afectación articular, la afectación pleuropulmonar en forma de derrame pleural, derrame pericárdico, la afectación a nivel renal que la mayoría de las veces la diagnosticamos o la confirmamos a través de una biopsia renal, manifestaciones del sistema nervioso central, fiebre, alteraciones a nivel del laboratorio, etcétera, etcétera. Lo que comentábamos anteriormente es la enfermedad de las 1000 caras o la gran simuladora, también se ha dicho, porque el fenotipo clínico, la forma de presentarse el paciente puede ser múltiple y muy variada. Es una pregunta que nos hacen frecuentemente las pacientes. Mire, que he conocido a una paciente con lupus y resulta que a ella su médico le da un tratamiento y a mí usted no me lo da. ¿Y esto por qué? Bueno, porque aunque los pacientes con lupus, digamos, tienen la misma enfermedad, un paciente con lupus no es igual a otro paciente con lupus, por lo que comentábamos anteriormente, porque las formas de manifestarse son muy diferentes y porque cada paciente, digamos, tiene o puede tener su propio curso evolutivo. Por tanto, siempre es importante tener en cuenta que no hay dos pacientes con lupus iguales y dependerá esto del tipo de afectación. Hay pacientes con lupus, la mayoría de las veces, que tienen afectación cutánea, afectación articular, afectación de la piel, afectación de las articulaciones, pero hay otros pacientes que desafortunadamente presentan afectación mucho más grave, afectación renal, afectación cerebral, afectación pleuropulmonar, cardíaca, etcétera, etcétera. Va a depender de unos factores individuales, como hemos dicho anteriormente. La base genética probablemente influye de manera muy importante y después puede depender también de una cosa tan simple como es la tolerancia al tratamiento. Es probable que dependiendo de si un paciente tolera mejor o peor el tratamiento o bien si los análisis al iniciar un tratamiento pueden variar o pueden producir cierto grado de toxicidad, un paciente requiera o no diversas combinaciones de tratamiento. ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad? Pues afortunadamente el pronóstico de la enfermedad ha mejorado de forma sustancial y en los últimos años. Fíjense, esto es una gráfica que es de 1960. Tampoco hace tanto de esto, aproximadamente unos 50-60 años atrás, no hace tanto. De manera que esto es la mortalidad de los pacientes en esta serie de pacientes con lupus de un hospital norteamericano. Vean ustedes que a los 3 años aproximadamente el 70% de los pacientes había fallecido y a los 10 años aproximadamente, al revés, o sea, el 30% de los pacientes había fallecido y a los 10 años el 70% de los pacientes había fallecido. Si nos vamos mucho atrás, es decir, desde 1990 al 2000, estos son datos de este proyecto Eurolupus que coordinamos desde el Hospital Clínic, el coordinador es el doctor Cervera. Vean ustedes que hablamos de supervivencias a los 10 años del 93%. Es verdad que en general los pacientes con lupus tienen una disminución de la supervivencia con respecto a aquellos pacientes de la misma edad que no tienen lupus, pero estamos hablando de una diferencia de supervivencia de 2-3 años, es decir, no tenemos las mortalidades que teníamos 50 años atrás y vean ustedes que a los 10 años el 93% de los pacientes, digamos, sobreviven. ¿Y esto a qué se debe?
Pues se debe probablemente a porque hemos mejorado a nivel del diagnóstico. ¿Y por qué hemos mejorado a nivel del diagnóstico? Pues probablemente porque la enfermedad se conoce mucho más. Es decir, hay más médicos dedicados a esto. Digamos, conocimiento entre otras especialidades que no son interna o reumatología ha aumentado de la enfermedad y probablemente los pacientes se diagnostican mucho más precozmente. Y en segundo lugar, también porque ha habido mejoras muy importantes a nivel del tratamiento. Probablemente a nivel de los inmunodepresores, fármacos que se utilizan en casos de manifestaciones clínicas graves, del control de los factores de riesgo vascular y de las infecciones, que es el peaje que hemos de pasar por utilizar tratamientos que en ocasiones pueden ser agresivos. De todas maneras, los medicamentos inmunodepresores han aumentado la supervivencia y además hemos aprendido a manejar y a tratar de forma mucho más eficaz las complicaciones que aparecen por el uso de estos inmunodepresores. Y además estamos hablando ahora aquí de las, digamos, de las novedades y de los tratamientos que pueden haber en los próximos años a nivel del lupus. Hace poco se ha dado la aprobación a un nuevo tratamiento biológico para enfermos con lupus y es probable que en los próximos años, sobre todo gracias a la inversión que ha hecho la empresa privada en ensayos clínicos y en diseñar nuevas dianas terapéuticas y nuevos tratamientos para el lupus mucho más específicas, podamos asistir a la aparición de nuevos tratamientos. Todo ello mejora el tratamiento y, por tanto, el pronóstico de estos pacientes. Hemos dicho que 9 de 10 mujeres tienen lupus por cada hombre. Mujeres, además, en edad fértil. La mayoría de las pacientes son diagnosticadas entre los 15 y los 40 años. Si bien hay casos pediátricos y casos en la vejez, estos son excepcionales y, por tanto, estamos hablando de mujeres que probablemente tienen expectativas de ser madre. Y la pregunta que también nos hacen en la consulta es: ¿mi hijo tendrá lupus, doctor? La respuesta es no. Y es no porque este es Mendel, que es el padre, digamos, de la genética, de las leyes de la genética. Hemos dicho y les he comentado a ustedes que hay factores genéticos, pero estos factores genéticos, digamos, no actúan de la manera como describió Mendel. Es decir, no es que la madre tiene lupus y por tanto el hijo tiene tanto por ciento porque le voy a pasar algún gen que provoca la enfermedad, sino que, como os hemos dicho anteriormente, los factores genéticos inducen susceptibilidad, inducen un riesgo de padecer la enfermedad, son necesarios, por tanto, pero no son suficientes para producir la enfermedad. Por tanto, las enfermas con lupus, a excepción de situaciones puntuales, se pueden quedar embarazadas y, por tanto, al niño no hay que hacerle nada, no hay que mirarle nada, porque son excepcionales los casos de lupus familiares. Lo que os he comentado antes, los factores genéticos intervienen, pero además falta que haya una alteración en la inmunología y falta que haya unos factores ambientales. Esta es la lista de los genes en los cuales se ha descrito, digamos, algún tipo de alteración que es más frecuente en pacientes con lupus que en pacientes sin lupus o con población sana. Por tanto, hace falta que se den a la vez alteraciones a nivel de varias de estos genes para producir un aumento en el riesgo de padecer la enfermedad. Pero esto no quiere decir que se vaya a producir la enfermedad si no intervienen además otros factores. Y hasta aquí lo que les quería comentar. En mi nombre y en el nombre del doctor Cervera, que también ha intervenido en esta campaña, les quería dar muchas gracias por su atención, por su asistencia y otra vez reiterar las gracias a Toni y a las demás personas implicadas en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Espinosa. Fantástico. Además, es que mira que esto de la inmunidad es complicado, pero es que realmente lo explicáis fácil. Y eso que no es fácil, pero bueno. Vamos a ver, haremos una cosa. Yo ahora haré mi presentación y al final hacemos un turno de preguntas de aquello que queráis preguntar, ¿vale? Porque seguro que habrán preguntas y queremos dejar un espacio también para que podáis vosotros preguntar. Realmente, yo me siento emocionado, sinceramente. Así ahora que no nos oye nadie, porque realmente lo que he hecho ha sido simplemente empujar, pero es que es lo que os decía antes, ha sido muy fácil para poder tirar esto adelante. Entonces me estáis poniendo aquí mucho mérito. No, el mérito es de todos. Aquí todo ha funcionado como un equipo, no más. Si no, no hubiera salido. Bueno, vamos allá. Venga. ¿Quién feia servir per passar aquest? Aquest tracte, sí. Bueno, vale. Esto empezó diciendo qué podíamos hacer desde las farmacias
para una serie de personas que tenían una serie de enfermedades, que estaban ahí, y decíamos, ostras, estas personas nos vienen frecuentemente y podemos hacer algo, ¿no? Y hablando con el doctor Cervera, él me comentó un día que él no sabía lo que me estaba comentando, no sabía lo que me estaba comentando, pero no sabía lo que eso iba a provocar. Eso empezó que un día a mí me vino a la cabeza diciendo, ostras, me comentaba, dices que con las chicas jóvenes tenemos muchos problemas porque el factor social del sol, de vamos a la playa, de hay que estar moreno, etcétera, etcétera, tenemos un grave problema con el tema de los fotoprotectores. Bueno, y aquello que se te queda. Entonces, otro día, hablando con otro compañero amigo, el doctor Ferrer, ahora no me sale el nombre, Manel Vera, con el doctor Manel Vera, él es director médico de Ferrer, director general de Ferrer, y le comento y le digo, ostras, Manel, mira, me gustaría hacer esto, ¿vosotros nos podríais implicar en el tema de los solares? ¿No podemos hacer algo? Le gustó la idea que le presenté y dijo, pues bueno, vamos a intentarlo. Su laboratorio se implicó y ellos hicieron, bueno, pues muy bien, vamos a poner los fotoprotectores al 50% de su precio. Siempre y cuando seáis capaces de coger la distribución y que los distribuya y que las farmacias tampoco ganen nada. Entonces, si nadie gana nada, al final los enfermos van a acabar obteniendo el fotoprotector pues como al 50% de su precio de un fotoprotector de gran calidad. Bueno, entonces cojo, me voy a ver a mi amigo Javier y digo, Javier, tengo un tema. Y ya sabe que cuando le digo tiene un tema es que le va a costar algo. Bueno, nada, se lo expliqué, lo encajó perfecto, con su presidente César también, y luego hablé con Vicens y le digo, Vicens, tengo un tema. Y nada, pues dice también ya me van conociendo, y pues también se implicaron, la verdad es que me lo pusieron muy fácil. Y cuando ya lo teníamos ligado, entonces hablé con Pilar. Digo, mira Pilar, tenemos esto, ¿qué te parece? Bueno, el grito en el teléfono era descriptible, ¿eh? Bueno, a partir de ahí, pues nada, empezamos a arrancar. Hemos estado casi un año para poner todo esto en marcha y a partir de ahí llegamos a... empezamos Barcelona, primera presentación, luego Tarragona, ahí se sumó la doctora Araujo, que es el jefe de enfermedades autoinmunes del Santa Tecla. Lleida se sumó la doctora Dolores Domingo, responsable de enfermedades autoinmunes en el Arnau de Vilanova, y llegamos a Girona. Girona teníamos una especie de deuda personal que el doctor Espinosa desde aquí dijimos, hombre, hemos contado con el Departamento de Enfermedades Autoinmunes, también del Trueta, evidentemente, esta mañana les han entrevistado, han salido en televisión, pero digamos que siendo el clínico un centro de referencia mundial, creíamos que siendo el doctor Espinosa uno de los líderes de este proyecto, tocaba, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí llegamos hasta aquí. Y entonces, explicaros, un poquito yo os he ido explicando en qué consiste la campaña, es que consiste en que el enfermo de lupus pueda venir a la farmacia, se identifica, evidentemente se ha de identificar como enfermo de lupus y a partir de ahí nosotros le suministramos un fotoprotector de los N referencias que hay, que él elija pues, el que le guste más de su textura, para su tipo de piel, etcétera, etcétera, y eso le acaba costando el 50%. Y a partir de ahí viene toda una cadena de cómo gestionamos esto por detrás, con distribuidores, con laboratorio, etcétera. Eso es la campaña Frena el Sol, Frena el Lupus. Finalmente solamente es una acción que permite que los enfermos de lupus puedan acceder al fotoprotector que necesitan de una forma mucho más económica. Y ahora vamos a ver un poquito qué pasa en la farmacia con todo esto, ¿no? Porque el doctor Espinosa nos ha explicado todo lo que puede pasar, lo que pasa en el mundo del médico y el mundo del hospital. Yo os voy a intentar explicar qué es lo que pasa con vosotros en el mundo de la farmacia, ¿no? Por eso hoy, una de las cosas que antes decían de romper barreras, esta sala, a mí hay una cosa que me satisface mucho, es que estamos mezclados los farmacéuticos con los médicos, con los enfermos, con la distribución y con los laboratorios. O sea, no hay nadie más. Como decía Javier, estamos todos. Por tanto, creo que la cosa tiene su gracia. ¡Uy! Bueno, tanta gracia que de poco me voy. Vale. Es la emoción. No, la verdad es que sí que emociona, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Bueno, muchas veces las personas que no padecen esta enfermedad o que la padecen pero no han oído hablar de ella, muchas veces las noticias vienen por aquí, por el señor House, ¿vale? Médico de la televisión, con muchas dificultades, pero sí que hay que tener una cosa, que hay que reconocer que el nombre lupus sonó en el nivel de la población. Y esto es lo que pasa cuando tienes un lupus. Primero, calma. Calma, que puede ser un lupus, pero hay que verlo. Lo cual quiere decir calma, porque, como decía el doctor Espinosa, es difícil llegar al diagnóstico. Pero si finalmente es lupus, yo os voy a poner un pequeño vídeo de lo que siente la persona que tiene lupus. Los que ya lo tenéis, no hace falta el vídeo para nada.
Pero los que no lo tenéis, es decir, médicos y farmacéuticos o personas que estéis acompañantes, quiero que veáis un pequeño, es un tráiler muy pequeñito, de lo que pasa cuando uno le dicen que tiene esta enfermedad. Este es un vídeo que ha producido, lo tenéis en internet, ¿lo podéis ver? Es un vídeo que han producido las asociaciones de lupus con la participación gratis de también actores y tal y cual para que esto funcione. Ese es El Día Cero. Es el nombre del cortometraje que ha dirigido el actor y director Christian Guiriguet. Mañana voy al médico ¿Otra vez? a buscar las pruebas, a ver qué tengo. El Día Cero es el cortometraje protagonizado por Carla Pérez y Miquel Sitjà, bajo idea y guión de Elena Mas. Marina y su esposo quieren ser padres, pero a ella le diagnostican lupus y su deseada maternidad y su vida en general se llenan de incertidumbres. Detrás de la cámara, el director, actor y músico Christian Guiriguet, con el apoyo de personas como Pilar Lucas y la Asociación Catalana de Lupus que preside. El día cero es el día en el que se encuentran todos los pacientes cuando le diagnostican esta enfermedad. Es un día en el que se te cae el mundo encima, recibes toda la información que te da el médico y te planteas pues una nueva vida. Es realmente duro, es difícil, pero se abren muchas puertas y bueno, en los últimos años, gracias a la investigación, se ha avanzado bastante y eso también lo hemos querido reflejar en el cortometraje, de manera que no hemos dramatizado demasiado y le hemos dado un toque, sobre todo al final, que abrimos puertas a la esperanza, ¿no? Pilar también tuvo su día cero. Fue uno de 1983. Después de meses de sufrimiento, el diagnóstico le generó sentimientos encontrados y una cierta liberación. Por fin aterricé, en el clínico con unos grandes profesionales y tuve una sesión clínica pues con los estudiantes de medicina. Yo no recuerdo, pero aquello todo eran médicos. Yo estaba en el centro y por fin oí la palabra que el diagnóstico era lupus. Me quedé súper desconcertada, no sabía lo que era eso. Me ayudó mucho que el médico internista que me estaba llevando en ese momento estaba muy contento, no porque tuviera lupus, sino porque ya sabían contra qué luchar. Pilar tiene un lupus sistémico que puede postrarla en cama por un intenso dolor articular y le provoca un cansancio extremo y otros muchos problemas de salud. Además, le han trasplantado el hígado. Y con el tiempo, y después, como te comentaba antes, tuve un trasplante, vi que no se podía estar solo, que hay que estar acompañado. Y nos implicamos y nos embarcamos en fundar la Asociación Catalana de Lupus. Porque para lo que yo había pasado, pues no queríamos que los demás pasaran por lo que tú anteriormente has pasado. Y es una suerte el poder estar asociado a una entidad de lupus. El corto se preestrenó el Día Mundial del Lupus el 10 de mayo y ahora está en fase de distribución. Hay una cultura de cortometraje en España alucinante, hay unos 900 festivales en el estado y yo creo que esto también llama más al público, el público va a estos festivales, mucho amante del cine que no quiere ver algo comercial se va a estos festivales. Por ejemplo, este cortometraje tiene un elemento fantástico, vamos a enviarlo a Sitges a ver qué pasa en octubre, ¿no? Sí, por un lado el aspecto comercial es complicado, pero bueno, se puede mover y lo puede ver mucha gente. El lupus, una enfermedad poco conocida que este cortometraje ayudará a conocer más, a darle visibilidad. Como las alas de esta mariposa, símbolo de esta dolencia que Christian y Pilar han encontrado en su camino. Bueno, esto sitúa un poco en el mundo de lo que es el lupus, ¿no? Y las incógnitas que levanta, los problemas y las angustias que despierta en el enfermo, en su familia, en todos los que lo rodean, ¿no? Espera, aquí, vale. Vale, a partir de ahí vamos a ver qué podemos hacer desde la farmacia. Vamos a aterrizar, ya hemos visto la película un trocito, la podéis ver en internet siempre que queráis, yo también tengo que ver esto. Y vamos a ver qué podemos hacer en la farmacia.
Digamos que el organismo, yo voy a ser un poco, voy a utilizar un lenguaje como muy plano, en el sentido de voy a utilizar conceptos que no son estrictamente científicos o médicos, pero mi idea es que entendáis qué es lo que os quiero decir, más que ser muy riguroso en los conceptos. Digamos que el sistema tiene 3 sistemas de defensa, ¿no? El cuerpo tiene el sistema antioxidante, tiene el sistema inmune, que es el que nos explicaba el doctor Espinosa, y tiene otro sistema que no se suele tener en cuenta, que es el sistema sanitario. Esto no es una broma. El sistema sanitario en Cataluña y en España es tremendamente bueno, con todo lo que nos está pasando. Sigue siendo tremendamente bueno, por los profesionales y por los medios. Con lo cual, es un gran sistema de defensa que hay que tener muy presente. Muy bien, cuando nos vamos al sistema de defensa antioxidante, que es uno de los sistemas que tiene el organismo para defenderse, luego ya veremos de qué va, lo que hay que hacer es promocionar los hábitos saludables, hay que promocionar la alimentación sana, hay que promocionar el control del ritmo descanso-me canso, descanso-me canso. En lo que es el sistema inmune hay que tener OK, es decir, en perfecto estado o en el mejor estado posible, estas 3 cosas, bueno, 4. La piel, el pulmón, los hígados, el hígado, los riñones como organismos de detoxificación, de limpieza, y el intestino, que es el que genera el equilibrio, ya veréis luego el papel del intestino. Y en el sistema de defensa del sistema sanitario, lo que nos aporta es información. Debemos utilizarlo como soporte. ¿Soporte para qué? Para tener información de calidad. Luego entraremos en este tema. Intervenciones sobre la adherencia, es decir, cómo nos tenemos que tomar los medicamentos y cuánto tiempo nos los hemos de tomar y con qué frecuencia, y control de las prescripciones. Y esto es lo que hacemos desde los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros, todos los que intervenimos, intentamos que eso funcione bien. Muy bien, ¿qué es el sistema de defensa antioxidante? Bueno, si veis esta línea de aquí, el sistema de defensa antioxidante es el que reacciona cuando en el organismo hay determinados elementos que atacan, como es el estilo de vida, como son, pues mira, como veis aquí, la polución. Todo esto al final acaba generando radicales libres. Seguro que habéis oído hablar de esta palabra alguna vez. Bueno, los radicales libres son unas sustancias que lo que hacen es ser neutralizadas por los antioxidantes que tenemos en el organismo. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene lupus, tiene una gran cantidad de radicales libres, porque la inflamación, todo el mundo que tiene lupus tiene inflamación, en un sitio u otro, pero la tiene. Las inflamaciones generan muchos radicales libres. Por tanto, el sistema antioxidante es un sistema que deberemos cuidar en el caso del lupus. ¿Y cómo lo cuidamos? Bueno, la forma de cuidarlo es, primero, con una alimentación sana, es decir, mediterránea, no hace falta hacer cosas raras, con lo que hacemos ya lo hacemos bien, si lo hacemos. Con hábitos saludables, es decir, un poco de deporte. A ver, no se trata de correr la maratón, se trata de hacer cosas normales, caminar, normal, no quedarse sedentario y eliminar el tabaco, es otro de los hábitos interesantes a eliminar porque es muy oxidante, y control de descanso-trabajo. Esto hay que tenerlo presente. Un enfermo de lupus tiene que tener su programa de voy, hago, paro, y si está cansado, se para. Y hay que asumirlo, porque es que si no se asume, eso genera estrés, el estrés genera más radicales libres y esto al final es un círculo. Y por último, el equilibrio intestinal, para que el intestino absorba las sustancias que tocan y no absorba las que no toca. Esto en el sistema antioxidante. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, una de las cosas que podemos hacer, a veces la forma de recuperar es no gastar. ¿Y cómo gastamos nuestro sistema antioxidante? Pues lo gastamos con el sol. El sol es una gran fuente de radicales libres. Si nosotros controlamos el sol mediante los protectores solares, ¿qué estamos haciendo? Estamos impidiendo que nuestro cuerpo genere radicales libres. Radicales libres que, si se generan, van a consumir nuestras reservas antioxidantes. Y eso no es bueno. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Podemos utilizar productos especiales para piel, sensibles o pieles delicadas, como son los Atopic Piel, o como son los de Aven, o como son productos muy concretos que están bien pensados para este tipo de problemas. Con los maquillajes, exactamente lo mismo. Hay una gama de maquillaje, que es la de Aven, que de hecho es la única que hay, que son maquillajes que son para pieles sensibles, etc. Todo esto en el lado de los antioxidantes. Muy bien.
¿y qué pasa con el sistema inmune que nos explicaba el doctor Espinosa? Bueno, pues como ya lo he explicado súper bien, yo ahí voy muy rápido. Lo que nos importa aquí es qué tenemos que reforzar. Tenemos que reforzar nuestra piel para que esté bien protegida frente al sol. Tenemos que proteger nuestro pulmón porque es la principal fuente de entrada de infecciones y las infecciones es una de las, y más en tratamientos en que hay inmunosupresión, porque se dan inmunosupresores, es más fácil coger infecciones, por lo tanto habrá que tener cuidado con el pulmón. El intestino, porque es otra de las fuentes de entrada de productos que generan problemas, y el hígado o el riñón por lo mismo, porque son los organismos de limpieza, son nuestros barrenderos, ¿vale? ¿Y cómo se hace para que el sistema inmune no se dispare? Porque os habéis visto la gráfica aquella que nos ha sacado el doctor Espinosa, aquella que había, la gráfica que iban subiendo los anticuerpos hasta que llega un momento que se pone en plano porque es cuando se dispara la enfermedad. Bueno, pues se trata de que esa subida de anticuerpos no la provoquemos. Y si sabemos que esto nos pasa, podemos intentar controlar que no se produzca en la menor de las medidas posibles, ¿no? Por tanto, cuidado con el sol, porque es un rápido activador. Cuidado con los cosméticos que no son antialérgicos y cuidado con los piercing y tatuajes. A ver, no es que pase nada con los piercings y tatuajes, pero no deja de ser una tinta que está interaccionando con el organismo. Y bueno, estás intentando ahí que tu sistema inmune está actuando. Cuanto más logremos que ese sistema inmune más quietecitos esté, mejor. Esto como los niños rebeldes. O sea, si está quieto, controlado. Si se dispara, vamos mal. ¿Vale? Muy bien. Por tanto, tenemos clarísimo que ya sea por la vía de los antioxidantes, del sistema de defensa antioxidante, ya sea por la vía del sistema inmune, un factor imprescindible es protegerse del sol. Y ahí es, como os explicaba, donde nace esta campaña, frena el sol, frena el lupus. Muy bien. ¿Cómo protegerse con seguridad del sol? Esto seguro que os lo han dicho algunas cuantas veces, pero da igual, porque se sigue haciendo mal, por tanto yo lo repito. Bien, no al sol en el mediodía ni con índice ultravioleta muy alto. Mirad, esto es la graduación del índice ultravioleta que va del 1 al 14, es una escala internacional, y aquí tenéis cómo hay que irse protegiendo en función de cada caso. Ahora no se viene a entrar de esto, pero lo importante es esto, mirad qué pasa. Cuando tienes lupus, toda esta escala, que aquí decías, no hace falta protección, aquí hace falta un poco, cuando tienes lupus todo esto se viene para acá. Quiere decir que cuando no haría falta protección, ya hace falta protección. Cuando tenía que haber una protección más o menos interesante, tiene que haber una protección muy alta. Si esto estamos en un clima como en España, pensar que pleno invierno estamos en un 2-3. Un 2-3 quiere decir que nos hemos de ir a la parte de arriba, ¿lo veis? Por eso siempre se os dice, hay que ponerse el fotoprotector siempre, verano e invierno, y número de protección alto. Por esta razón, porque con lupus esto se viene para la derecha. Vale, ¿y qué factor de protección? Vamos a ver lo de los factores, que así lo entenderéis. Mira, ¿veis aquí? Esto es la curva de protección del ultravioleta. Si nos vamos a un factor de protección 5, bueno, tiene la protección que tiene. Vamos a un 20. Un 20 tiene una protección del 95%. Un 50, el 98%. Y dices, hombre, entre un 20 y un 50, 95 y 98, no vendrá de aquí, ¿no? Pues en el caso del lupus sí que viene de aquí. Viene muy de aquí. Por eso se os recomienda siempre que cojáis un 50. Dices, ostras, es que no tengo 50. Bueno, pues ponte el 20, pero renuévalo más frecuentemente. ¿De acuerdo? ¿Y qué tipo de filtro? ¿Físico o químico? Bueno, hay dos tipos de filtros. Los químicos lo que hacen es que actúan como los cristales de colores. Te viene la luz, pones un cristal de color rojo y tú ves el rojo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que ha cogido la radiación de la luz, que es blanca, y solamente ves la roja. Bueno, pues los filtros químicos hacen lo mismo, una cosa parecida. Llega la radiación ultravioleta B, que es la mala para vosotros, y esa radiación ultravioleta B coge el filtro y la cambia. Y ya no es ultravioleta B. Por tanto, me está protegiendo porque ya no me llega ultravioleta B. Y luego hay otros filtros que son los físicos, que los físicos actúan a modo de un espejo. Imagínate que os pusierais un espejo encima, no brillaréis, ¿eh? Que si pusierais un espejo encima, ¿qué pasa? El sol llega y rebota y se va. Con lo cual no llega a penetrar. Como no penetra, no hay acción del ultravioleta B. Y ahora veremos cuándo hay que utilizar cada uno. ¿Cómo se aplica? Bien, ¿no? Siempre, con fotoprotecciones, cojáis, observar que tenga una protección ultravioleta B.
Da igual si tiene C, infrarrojos o A, fantástico. Pero tiene que tener la B, ¿de acuerdo? Para vosotros, para vuestra enfermedad. Luego, siempre aplicarlo 20 minutos antes de salir de casa. ¿Para qué? Porque de esa manera el filtro se absorbe y da tiempo a que todo el día vayáis bastante mejor protegidos. Luego te lo puedes ir reponiendo, pero la primera aplicación es importante que se haga así. Luego, repetir la aplicación cada 2 o 3 horas. Verano. En invierno, pues tampoco es tan necesario. ¿Vale? Y aplicar una capa generosa. Para que os hagáis una idea, todos sabemos cómo es un fotoprotector, ¿no? Más o menos así. Eso en una persona adulta tendría que durar aproximadamente un mes. Hay gente que uno le dura de un verano para el otro. Está bien que ahorremos, pero tampoco tanto, que luego al final hay problemas. Pero os lo digo porque tengáis la noción, ¿eh? Además así se regula muy bien. Para darte en todo el cuerpo el tamaño de 200 te va a durar alrededor del mes. Si te dura más, vas mal. O no te lo pones o te pones poco. Vale. Si se puede, sobre todo en verano, añadir ropa de protección ultravioleta, que la hay. Y si el ultravioleta es alto, si el índice ultravioleta B es alto, y vais a hacer una actividad en el campo, factor físico. Si solamente os vais a mover por la ciudad y podéis elegir sombra y sol, pues entonces con un 50 ya vale. Pero si vais a estar aquello todo el día en el campo, pues filtro físico. Luego, si es posible, antes de aplicar el filtro físico, el filtro solar, aplicaros si podéis un serum antioxidante, especialmente en las zonas más visibles. ¿Por qué estamos haciendo? Un serum antioxidante es como un gel muy fluido, que se absorbe muy rápido, que es lo primero que te pones en la piel, porque actuará para defender la otra gama de defensa, la vía antioxidante que hemos hablado primero. Si lo podéis hacer, perfecto. Si no, lo importante es el filtro. Y usar maquillajes con factor de protección solar. Esto es como hay que protegerse con seguridad del sol. ¿Y qué pasa con el pulmón que hemos dicho? Pensar que una persona respira esa cantidad de litros de aire al día, 20.000. No está mal. Si el aire se está contaminado quiere decir no solo contaminación atmosférica, sino también quiere decir tabaco. Quiere decir que todos esos litros tú te los vas a tragar a través del pulmón. El pulmón, evidentemente, pensemos que está ahí para coger el oxígeno del aire y pasarlo a la sangre. O sea, estamos hablando de una membrana muy capaz de absorber todo lo que le rodea. En forma de gas lo absorbe. Si lo que absorbe es porquería absorbida es porquería que tenemos en el cuerpo. Es decir, reacción del sistema inmune o del sistema antioxidante, lo cual no nos interesa para nada en el caso del lupus. Muy bien. Bueno, contaminantes, aquí me olvidaba. Una cosa que también es contaminante son los sprays ambientales, el olor de pino de no sé qué, todo eso. Olvidarlo, de verdad. Olvidar todo esto. O sea, lo normal, nada. Además sale barato. ¿Vale? Nada. Bien. El otro sistema de defensa, que es el hígado y el riñón. Me voy a centrar en el hígado porque es el más importante. Es nuestro sistema basurero. O sea, en la sociedad tenemos el basurero que pasa cada noche, pues nuestro hígado es este. Y es brutalmente eficaz. Entonces, hay que tener cuidado con los medicamentos. Vosotros estáis tomando una serie de medicamentos, como son antiinflamatorios, como son todos estos analgésicos, inmunosupresores, que sobrecargan el hígado. Bueno, pues si esto me lo tengo que tomar, intentemos no sobrecargarlo con más cosas, porque esto me toca. ¿Vale? ¿Qué son más cosas? Pues mira, por ejemplo, cosas que favorecen los pescados azules pequeños. La sardina, la caballa, todo esto. Luego hablaremos y veréis el porqué. ¿Qué más tenemos? Los alimentos sanos. ¿Qué más tenemos? Una permeabilidad intestinal adecuada, que entraremos ahora también en ella. Y depurativos hepáticos. Hombre, si alguien quiere tomar un depurativo hepático, que se lo aconseje un profesional. Porque hay depurativos, el hígado funciona, para no entrar en detalles, tiene 2 fases. Y si hay de depurar de las 2 fases, de la primera y la segunda. Y los hay de la primera, y los hay de la segunda, y los hay de primera y segunda. Vosotros le pedís esto al médico, al farmacéutico, y él ya sabe lo que os dará. ¿De acuerdo? Pero no vayáis a lo loco, me voy a tomar esto que me han dicho que esto es un depurativo. Pues sí, pues no. Puede ser lo de la primera fase y lo que hace es contaminarte en la segunda, o puede ser de la segunda, y como no has descontaminado en la primera, no te sirve de nada. ¿Vale? Pensar que sois Yo siempre os asemejo... ¿Sabéis las balanzas estas de precisión? Que son 2 platos muy pequeñitos, que son muy sensibles, que solo soplas y ya se mueven. Pues vosotros sois igual. Tenéis que estar en equilibrio.
Las cosas, si estáis en equilibrio, todo va bien. Ahora, a la que empiezas a darle golpes, en un lado o en el otro, esto va para arriba y para abajo. No puede ser. Hay que tener control. ¿Vale? Bien. Vamos al segundo. El segundo tema es el intestino que os decía antes. El intestino de una persona adulta, si lo pudiéramos estirar, absolutamente estirado, ocupa una pista de tenis. De cualquiera. Bueno, yo más, porque tengo más espacio. ¿Vale? Pero, ahora en serio, ocupa una pista de tenis. ¿Os imagináis lo que es una pista de tenis metida aquí dentro? Es espectacular. Realmente, para que eso pase, es que tiene que ser una membrana finísima, porque es que si no, no cabría. Y muy doblada, o sea, algo muy delicado. ¿Es que entendemos que ha de ser algo muy delicado? Porque si no... Pues si es muy delicado, se puede estropear. ¿Cómo? Muy fácilmente. Vamos a ver qué pasa. Fijaros esto de aquí. ¿Quién es la Yuma que está? Así. Vale, este de aquí, ¿lo veis? Esta foto de aquí. Esta zona de aquí que se ven los... la zona esta blanca es donde se ubica la flora intestinal. La flora intestinal es nuestro primer mecanismo de defensa. Son una serie de bichitos que están ahí, que son sanos, bueno, son sanos, los necesitamos para estar sanos y lo que hacen es un trabajo de protección. Lo segundo que hay es una especie de capa que lo que hace es sustentar estos microbios, estas bacterias, para que no se vayan. Y esa capa puede estar entera o no entera. Si está entera, fenomenal, pero si no está entera, es como si tuviéramos agujeros. Por ahí se van a colar cosas. Esto se entiende, ¿no? Bien. Pues la forma de controlarlo es intentar que la membrana intestinal esté lo suficientemente bien para que nos proteja. Y dices, ah, fantástico. ¿Y cómo sé que yo tengo la membrana intestinal bien? Bueno, ya lo puedo decir. Son las 4 menos 20. Ya hemos comido. Va a ser un poco escatológico esto, ¿eh? Pero para que nos entendamos. ¿Cómo sé yo si tengo la membrana intestinal bien? Así, a ojo. Sin entrar en detalles, pero para tener una idea. Cuando uno va al váter, ve. Tiene vista y ve. ¿Qué ve? Si el bolo fecal es como un plátano, en el sentido de ploc, cae, se hunde por debajo del nivel del agua, no queda una capa de grasa encima, huele relativamente, y no son ni bolas, ni es diarrea y ahora bolas y todo esto. Cuando pasan estas circunstancias, es decir, masa fecal, forma de plátano, que huele relativamente, que no mancha la taza más que muy poquito, que cuando pasas el papel higiénico necesitas muy poco papel y que tiene la masa esta blandengue, ¿vale? No me sale la textura, pero ya nos entendemos. No hay que tocar, no es necesario. No es necesario tocar. Bueno, pues si te da gusto, pues nada, pero nunca se sabe. Aquí hay aficiones muy peculiares. Vamos a entrar en temas, en fin, escatológicos a tope ya, ¿eh? Bueno, si eso está así, quiere decir que vuestra membrana intestinal y vuestra flora intestinal está relativamente bien. Si no pasa todo esto, y pasa cualquiera de las otras cosas que hemos hecho broma, quiere decir que esa membrana intestinal tiene algún problema. Si tiene un problema, quiere decir que vamos a tener penetración de sustancias que no toca en nuestra sangre, vía la pared intestinal. Y eso va a hacer que nuestro sistema inmune se active. Por tanto, una buena señal a controlar es cómo vamos de vientre, y eso lo vemos cada día. Con lo cual, esa es una herramienta buena de control. Muy bien, pensar que el intestino le llamamos el educador de la inmunidad, porque el 80% de los sistemas de defensa inmune la primera fase está en el intestino. Por eso se le llama el educador. Un intestino mal educado reacciona como un mal educado. Un intestino bien educado reacciona como un bien educado. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo hacemos para cuidar todo esto? Primero, hemos dicho que había la capa de la flora y luego la capa de membrana, ¿no? Empezaremos por fuera. La capa de la flora, ¿cómo lo hacemos? Pues alimentos ricos en fibra. La fibra natural líquida de los alimentos de fibra normales, las frutas, las verduras, lo que comemos normalmente en una dieta mediterránea, que la vamos abandonando, pero es eso, ¿de acuerdo? Los alimentos integrales, mejor un trigo integral, una pasta integral, al final un plato de espaguetis integral o no integral, si es que sabe igual, pero es mucho más sano para vosotros que sea integral. Lo siguiente, comer alimentos crudos, por la fibra soluble, y además añadir, si es necesario, prebióticos y probióticos. Son capsulitas, que también están en el yogur, ¿eh?
Pero el equivalente de un probiótico de los que te encuentras en la farmacia a un yogur son 50 yogures. Hombre, 50 yogures al día va a ser un poco duro, ¿eh? Se nos puede agregar hasta el carácter. Vale. Bueno, pues tomad esos probióticos, si veis que tenéis estos problemas intestinales y tal, bueno, a consultarlo con el médico, con el farmacéutico, pero que tengáis esta visión, ¿vale? El cuidado de la membrana. Es conveniente evitar los alimentos que afectan el tracto intestinal. Hombre, todos sabemos que hay alimentos que dices, hostia, es que me tomo esto y voy al lavabo, pero zumbando. Bueno, pues evítalo, porque sabes que eso lo que está provocando es una irritación de tu intestino. Es que me gusta mucho. Digo, sí, ya, pero es lo que hay. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo podemos, además, protegernos de los antioxidantes? Porque estamos entrando en el mundo, hemos empezado por lo que es el intestino, pero ahora viene lo que nos ponemos por la boca. ¿De acuerdo? Porque es la otra parte, el intestino son dos partes, es el intestino más lo que le llega. Entonces ahora hemos ido al intestino y ahora vamos a lo que le llega. Hay cosas que son esenciales, que son los ácidos omega, los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales se llaman así porque los hemos de tomar con la dieta, no los podemos fabricar, por eso se llaman esenciales. Y tenemos dos grupos, los 3 y los 6. Los 3 tienen estas características, son antiinflamatorios, facilitan la circulación, bajan el dolor. Así a bote pronto, ¿a qué os suena que estos os pueden ir bien? ¿Y cómo van? Y modulan el sistema inmunitario. ¿Y los omega 6? Los omega 6 son proinflamatorios, empeoran la circulación, aumentan el dolor y además son estimulantes del sistema inmune. Es evidente que el omega 6, en el caso de los enfermos de lupus, no es la mejor de las opciones. ¿De acuerdo? Pero, vale, ya está, lo sabemos. ¿Y ahora qué? ¿Y esto en la vida real qué? ¿Qué me cuentas? Vale, pues vamos a ver qué pasa en la vida real. En la vida real, los omega 3, estos son los más comunes, os he puesto el nombre por si alguna vez os suena, están en los pescados azules pequeños. Sardina, caballa, todos estos, barat, son los que tienen más omega 3. Los pescados azules grandes, el atún, el pez espada, todo esto, también tienen muchísimo. Pero hay un inconveniente, que los pescados, cuanto más grandes son, más años viven. Cuanto más viven, más acumulan toxinas. Y en el mar hay muchísimos metales pesados, mercurio, cadmio, hay un montón, como contaminación. Si tú tomas pescado, como norma, pescado azul de tamaño grande, lo que estás tomando también son metales pesados, porque no se eliminan, estos van hasta el final. Y los metales pesados son grandes provocadores de radicales libres. ¿Os acordáis lo que hemos hablado primero? Con lo cual, no nos interesan los radicales libres. Nos interesan los omega 3 sin radicales libres, sin metales pesados. Y ahí es donde viene la diferencia entre los omega 3 de 3 euros y los omega 3 de 30 euros. Depende de su grado de pureza, depende de su grado del tipo de pescado que han utilizado para fabricarlo. Evidentemente, si coges un pescado grande y no lo limpias, es muchísimo más barato. No lo limpias, no le eliminas esos metales pesados, es muchísimo más barato que si coges un pescado pequeño y has de producir la misma cantidad. Por tanto, ahí está la diferencia de precio, entre otras cosas. ¿Dónde están también los omega 6? En todos los aceites vegetales, los de girasol, los de palma. El aceite de palma, pensad que está en toda la bollería industrial. El aceite de palma es muy bueno porque es esto que te comes un croissant y dices, qué bueno está, ¿no? Me comería un segundo. Y te comerías no sé qué. Por esto es el aceite de palma. El aceite de palma es este que tiene esta sensación tan melosa, tan agradable, que invita a comer más. Aceite de palma. Y el de maíz. Y luego también está en los lácteos y en las carnes rojas. Luego veremos, ¿vale? Con lo cual, cuidado con este tipo de cosas. ¿Te vas a poner aceite? Aceite de oliva virgen extra. Ya está, si es el de la casa. ¿Para qué nos vamos a complicar? ¿Y qué importancia tiene esto del omega 3 y el omega 6? Mira, lo normal en una persona tendría que ser que el omega... Si dividiéramos la cantidad de omega 3 o omega 6, omega 3, hay tanto de esto y tanto del otro, y lo dividiéramos, una división, tendría que dar como máximo 4. Es decir, 4 veces más omega 6 que omega 3. Podríamos llegar hasta 10. ¿Pero qué pasa en el enfermo de lupus, que tiene mucha inflamación, muchos procesos de estos? Pues que ese valor puede llegar a 40. Con lo cual, si ese valor llega a 40, quiere decir que hay muchísimo más omega 6 que omega 3. Y si hay muchísimo más omega 6 que omega 3, ya sabemos qué hace el omega 6. Dolor, inflamación, peora la circulación y estimula el sistema inmune. Es evidente que eso va en contra de nuestra enfermedad.
Por tanto, hemos de compensar. ¿Cómo podemos compensar? Tomando menos omega 6, es decir, menos carnes rojas, menos productos lácteos, especialmente de vaca, tomando pescados azules pequeños y eliminando todas aquellas sustancias que sean ricas en omega 6, como todas estas que os he dicho. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos tomar omega 3, porque como esto es una división, podemos bajar el de arriba y también podemos subir el de abajo. ¿Cómo subimos el de abajo? Pues tomando omega 3. Pero me dices, bueno, sí, claro, pero a ver, no voy a cenar cada noche barat, porque se me va a quedar una cara de pescado que esto no hay quien lo aguante. Bueno, ahí tenéis dos tipos de suplementos. Tenéis los alimentos con complemento, que se dicen leche rica en omega 3. O tenéis las sustancias que a través de la farmacia o a través de otros sitios también podéis conseguir. Incluso a través de medicamentos como con prescripción, ¿no? Que lo que hacen estos son productos que son muy ricos en omega 3. Con lo cual, con una sola cápsula, 2 cápsulas o lo que sea, estás tomando una dosis de omega 3 bueno, de calidad y controlado. Para buscar esta relación de aquí, conseguir que el número de abajo suba, con lo cual la división baja. Y si baja, consigues tener menos problemas relacionados con este tema. Esto, evidentemente, todo esto que yo os cuento no va a curar el lupus, pero va a ayudar a que luego el doctor, si en lugar de tener que utilizar una dosis de 3 al día, a lo mejor puede utilizar 2 al día, o puede utilizar 1 al día. Eso al final es menos carga para vuestro hígado, que a su vez es menos carga. ¿Veis la película? ¿Vale? Muy bien. ¿Y los ácidos grasos no esenciales? Porque también hay. Bueno, los ácidos grasos no esenciales, el principal es el oleico, o sea, el omega 9, que es el aceite de oliva de toda la vida. El aceite de oliva de toda la vida, solamente os digo una cosa. Sed muy cuidadosos cuando lo escojáis. Intentar escoger para hacer en crudo, para aliñar, uno que ponga aceite de oliva virgen extra, primera expresión en frío. Tal como lo digo. Como las personas que tenemos, Antonio Torres Vega, yo. Pues aceite de oliva virgen, primera expresión en frío. ¿No? Quería un aceite. No, quiero un aceite, quiero todo esto. ¿Por qué esto? Primero, porque es un aceite de oliva virgen extra, es un aceite que lo que se ha hecho no tiene ningún tipo de contaminante. Es el que es más rico en omega 9, que es este de aquí, que os decía, ¿no? Bien, pero es que aparte, resulta que si es de primera expresión, quiere decir que no haces nada más que coger olivas y apretar. Fantástico, aquí no ha pasado nada. Y en frío, quiere decir que no le has puesto agua caliente para extraer el máximo posible. Porque el agua caliente al final no es tóxica, pero lo que hace es deteriorar parte del omega 3. Con lo cual, ¿cuál es el que tenéis que utilizar? Repitamos, aceite de oliva virgen extra, primera expresión en frío. Ok, vale. Bueno, esto para el crudo, lo que os decía, aquí importante esto también, ¿eh? Otra cosa muy importante del aceite, aparte de lo que os decía de los omegas, es el tema de que... Aurora me está apretando ya. Es el tema de que el aceite de oliva hace que el azúcar, cuando tomamos azúcar, se absorba mucho más lento. Absorberse más lento el azúcar tiene una gran importancia, porque una sustancia que tenemos en el cuerpo es la insulina. La insulina es la que absorbe los azúcares de la dieta. Pero cuando hay mucha insulina, lo que pasa es que esos restos de insulina son inflamatorios. No nos interesa tener sustancias inflamatorias. Ya tenemos bastante con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, el aceite de oliva favorece porque hace que la absorción de la insulina, la cantidad de insulina que queda por ahí es mucho menor. Bueno, las grasas hidrogenadas son estas típicas que pone grasas trans, aceite de... ¿Cómo le llaman? Aceite vegetal de no sé qué. Grasa vegetal hidrogenada. Todo esto, ni verlo, ¿vale? Pero eso no para vosotros en general, ¿eh? Eso es lo que os decía, parcialmente hidrogenado, todo esto fuera. Los azúcares, que os decía antes, cuidado con los azúcares. Intentad que sean azúcares integrales. ¿Por qué? El azúcar es igual. Al final, uno que el otro es lo mismo. La única diferencia es que la absorción, la velocidad en que el cuerpo libera insulina ante un azúcar integral o uno normal, blanco, es mucho más grande. O sea, en un azúcar blanco la liberación es más grande, sale mucha más insulina. Si sale más insulina, una vez haga recuperado todo el azúcar, queda mucha insulina por ahí. La insulina, recordad que es inflamatoria. Con el azúcar integral logramos lo mismo, pero como sale más lento, queda menos restos de insulina, con lo cual acaba provocando menos inflamación. Bueno, esto es lo que os acabo de explicar. O sea, azúcares integrales. Los lácteos, lo que os decía del omega 6.
tanto los lácteos como especialmente los de vaca son muy ricos en omega 6. Entonces, en vuestro caso, ¿la leche va mal? No, la leche no va mal, pero en vuestro caso es un factor que os enriquece mucho en omega 6. Ya habéis visto lo que pasa con el omega 6. No interesa. Pero si no tomamos leche, tenemos un problema, que es la osteoporosis. Otra de las consecuencias es que si estamos juntando mujer en edad fértil, que ya luego va hacia la menopausia, y osteoporosis, lo tenemos todo. Si encima no ponemos calcio, tenemos un problema. Hay que controlar, y eso los médicos veréis que a veces os lo piden, control de vitamina D y control de calcio. Y hoy podéis decir, ¿para qué me da calcio? Pues usted da calcio porque tienes que tomar calcio, porque si no, los corticoides que estás tomando, más no tomar el sol, más intentar no tomar leche de vaca, pues provoca que pueda haber una falta de calcio. Y una falta de vitamina D que hay que compensar por vía oral, ¿vale? Otra cosa muy interesante es el hierro. Bueno, aún vamos a acabar. Otra cosa importante es el hierro, sobre todo en chicas jóvenes. Ellos se encuentran con un problema, yo no sé si ellos se encuentran, pero yo os juro que yo en la farmacia sí. Oye, ¿cómo puede ser? Fíjate, la niña, oye, la mamá, normalmente es la mamá, no, perdonad, la niña, fíjate, con la anemia que tiene, se le está cayendo el pelo y resulta que le dan una pastilla de hierro solamente. Cuidado, una y ya hay suficiente. Porque cuando hay un brote, si la cantidad de hierro químico que se toma, o sea, hierro de pastillas, es alta, lo que haces es que disparas muchísimo la generación de radicales libres, con lo cual nos estamos cargando el sistema de defensa que os he explicado primero. Por tanto, no vamos a lograr más efecto dándole más hierro, salvo empeorar la enfermedad. Cuidado con el hierro. ¿No es malo el hierro? No, el hierro hay que tomarlo. Lo que no hay que tomar más dosis porque se me cae el pelo. ¿Vale? Esto es lo que os explicaba. Proteínas. Carnes rojas. Pues va a ser que no, porque son muy ricas en omega 3, en omega 6. Hay que tomar carnes blancas. ¿Por qué? Porque las carnes blancas no son ricas en omega 6. Pescado, ahí digo pescado, sí, pescados los blancos, por ejemplo, o también de proteínas, pues el pollo, el pavo, tal, conejo, cerdo, pero los bueyes y todo esto, chuletón, va a ser que no. ¿Vale? Frutas y verduras. Bueno, os lo he dicho ya unas cuantas veces. Muy importante los colores. Cuanto más ensalada hagáis de más colores, mejor. ¿Por qué? Porque los colores son pigmentos que son antioxidantes, es decir, van a ir a compensar la primera parte de defensa, aquella de los radicales libres, con lo cual, cuantos más colores pongáis, mejor. Y además tiene una ventaja, que cuando pones mucha mezcla, unos se potencian a los otros. En este caso, 1 más 1 no son 2, 1 más 1 normalmente son 3, en el caso de los antioxidantes. Y si mezclas muchos, mejor. ¿Vale? Luego, las especies. Este es un tema interesante. A ver, no se trata de atiborrarse a especies, pero hay dos especies que son muy interesantes. Una es la canela. Siempre que toméis un postre especialmente dulce, hacer un tic-tic, no se trata de hacer mucho, de canela encima. Porque la canela lo que hace es que la absorción del azúcar sea mucho más lenta. Hace un poco el papel de los azúcares integrales, aquello que os explicaba de que se absorbe más lento. Pues si tú tienes un postre dulce de no sé qué, porque vas a un restaurante no sé cuánto, tírale un poquito de canela, porque esa glucosa, ese azúcar blanco que te vas a tomar, lo vas a absorber mucho más lento. Tú no te vas a enterar, va a tener un poquito de gusto a canela, pero tampoco está mal. Además es afrodisíaca, tengámoslo presente. Eso siempre está bien, ¿no? Eso es algo que siempre anima. Y el segundo es la cúrcuma. La cúrcuma es una especie que da el color amarillo del curry, que no es especialmente sabrosa ni nada, pero si vais poniendo de vez en cuando, un poquito, pero no se trata de que sepa ni de que tenga color, un poco. Y cualquier otra de las especies mediterráneas, me da igual. Cuantas más especies utilicéis, mejor. Pero no se trata de que toméis el voto de las especies, un poquito, ¿vale? Y cuanto más variadas, mejor. Bueno, aquí os he puesto un resumen de todo lo que hemos visto. Todo esto está colgado luego en internet, o sea que no os preocupéis, lo vais a tener en la web, en el Facebook de Frena al Sol, Frena al Lupus, las colgamos todas. O sea que todo lo que yo digo, esto se está filmando y todas estas tonterías que digo también salen. Bueno, ¿está claro lo que hemos visto? ¿Bien? Hemos visto todo esto y nos queda el último paso, que es el sistema sanitario. ¿El sistema sanitario qué pasa? ¿Dónde os podemos ayudar? Mira, lo primero, internet. Vamos a ver, la internet tiene que ser como los medicamentos. Solo en las dosis aconsejadas, es decir, las webs que el doctor Espinosa o nosotros os digamos, no nos pasemos por internet, que es interesante, pero es un peligro. Peligro porque veis cosas muy raras.
Y luego, webs con receta. Aquellas que os digamos. O sea, lo que os digamos, dónde os digamos. Ah, no, pero es que yo quiero lo otro, porque a ver qué me esconden. No, no te escondemos nada. Simplemente vas a ver, generalmente, muy mala información. Que al final lo que te va a provocar es angustia y problemas. Y luego, cuando vengas al doctor o vengas a nosotros, vas a querer solucionarlo y en lugar de hablar de todo lo que puedes hacer para estar bien, vas a hablar de una página web que no tiene el menor valor. Es increíble. Segunda cosa, adherencia. Una de las cosas que nosotros os podemos ayudar es en que os toméis los medicamentos. Sí, pero es que esto tiene muchos efectos secundarios. Mira, hay un efecto secundario que nunca falla, que es que el medicamento no te hace ningún efecto si no te lo tomas. Sí, es así. Pones la caja, te la miras y no pasa nada. Por tanto, los medicamentos hay que tomarlos. Esto es muy importante, sobre todo en el caso del Daraprim. El Daraprim que todos tomáis, o muchos tomáis, es un medicamento que dices, que no me hace nada. ¿Por qué me lo tomo? Ya tomo muchas pastillas, este no me lo tomo. Pues esto es de los que evita que la cosa luego vaya para adelante. Hay que tomárselo. Por tanto, eso es adherencia. Ahí tenéis al farmacéutico también que os puede ayudar a cumplir con todo esto. Haceros ver que no, que el Daraprim te lo has de tomar. Déjate. SPD. El SPD es el sistema personalizado de dosificación. Esto es como un blister, así, que hay toda la medicación de una semana. ¿Para quién le hace falta? Hombre, pues hay momentos en que tomáis un festival de medicación. Y hay veces que alguien te la controle, te la ponga en un blister, de manera que sabes que esto es la mañana, mediodía, tarde y noche, del lunes, no te olvidas pastillas, no doblas pastillas. Tengamos presente además que una de las consecuencias del lupus a veces es una cosa que se llama la neblina lúpica, que es cuando afecta parcialmente a la cabeza y entonces no tienes una visión muy clara de lo que estás haciendo. Bueno, pues eso es una buena ayuda. La siguiente, el seguimiento farmacoterapéutico. Esto es muy importante, sobre todo en los momentos en que salís del hospital. Claro, en el hospital os han controlado y os dan medicación, pero es que ya estabais tomando otra. Y entonces tienes dos medicaciones, la que te han dado en el hospital y la que tú tomabas. Hasta que no vayáis a vuestro médico otra vez y cuadre todo eso, utilizad al farmacéutico para que ponga orden, para que no os dejéis de tomar aquellas cosas que habría que tomar y no dupliquéis cosas que tenéis por un lado y por el otro. ¿Vale? La presencia. El farmacéutico no tenéis lista de espera, no tenéis cola, no es el médico, pero lo tenéis al alcance y es un profesional de la salud que os puede ayudar en todo este tipo de cosas. La siguiente, resolveros consultas sobre medicamentos, obviamente. Bueno, aquí las tenéis todas también. Y luego hay otro momento. ¿Cuándo hay que acudir a la farmacia? Antes. ¿Antes qué quiere decir? Acordaos que el doctor Espinosa decía que esta es una enfermedad con muchas caras, con muchísimos síntomas. El farmacéutico, y esto va mucho para mis compañeros hoy, estemos atentos a esos síntomas tontos de 3 décimas de fiebre, un poco de caída del pelo, un poco de cansancio. Ostras, y cuando voy a la playa, cuando me da el sol, me encuentro todavía peor. Todos esos síntomas pueden ser síntomas de una enfermedad autoinmune. A ver, el farmacéutico que reúne todo esto, primero, el enfermo, explicarlo. Está bien que lo expliquéis porque no somos mentalistas. Explicarlo, porque nosotros os podemos decir, oye, mira, creo que deberías irte a un médico internista para que te mire. Porque no todo va a ser lupus, obviamente, eso faltaría, gracias a Dios. Pero ellos sí que tienen esa capacidad de cuando ven todos los síntomas relacionarlos. Pero en cambio, si vais a hacer a un síntoma aquí otro, aquí otro, aquí otro, y no le dais importancia, estáis consiguiendo que se retarde el diagnóstico. Una enfermedad de lupus tarda entre 1 año y medio aproximadamente en ser diagnosticado, de ahí para adelante. Si todos estos síntomas los sois capaces de explicarlos, que son tontos, el farmacéutico tiene capacidad para decir, oye, vete a un internista, a ver qué pasa. ¿Vale? Este es el antes. El durante, lo que os decía, dudas en cualquier momento del tratamiento, ayudaros a mejorar los hábitos de vida, cuando no es posible contactar con el médico, porque no siempre es posible, por razones de lo que sea, de horas de visita, de lo que sea, y después, siempre que salgáis del hospital, o de un brote o de lo que sea, para conciliar la medicación. Y esta es la sorpresa. Esta es la sorpresa. Hoy estrenamos la página esta, web, de www.frenallupus.com. Aquí encontraréis todo lo que publicamos de estas charlas, todo lo que se hace en temas de actividades, las charlas estas colgadas, etcétera, etcétera. Y esto es un pequeño flash final.
Si tú haces lo que yo no puedo hacer y yo hago lo que tú no puedes hacer, juntos podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y a partir de aquí preguntas. Lo de la escalera le daba emoción, ¿eh? Eso era para romper el hielo. Doctor Espinosa, y lo hemos hecho fenomenal, ¿eh? ¿Lo tenéis clarísimo? ¿O os hemos matado o lo hemos hecho fenomenal? Vale. Mira. Hola, buenas tardes. Una pregunta de operatividad en la farmacia es el número de envases que pueden recoger los pacientes de lupus, si está limitado, si hay un número, ¿cómo se enfoca este tema? Mira, por normativa, la prescripción no permite dar medicación para más de 90 días, en ningún caso. 90 días depende de los comprimidos que tomes. Ah, de fotoprotección. Ah, perdona. Disculpa, se me ha ido la pinza. En fotoprotección, hombre, en principio hemos pensado que la gente recoja lo normal, pues un producto, 2 productos, ya está. No se trata de que te lleves 17 productos y vuelves al mes siguiente, no va a haber ningún problema. Aproximadamente es el tratamiento de un mes, porque de esa manera tú también controlas. Controlas que el que te estás utilizando te dure un mes. Te sirve, el tengo que ir a buscarlo, te sirve de control de que te pones la cantidad que toca. ¿Pero cuántos entran en la promoción? En la promoción del 50%. Ah, ¿cuántos entran? Mira, en este momento entran 4 productos. No, los que necesites, 4 diferentes referencias. Si tú necesitas uno cada mes, pues necesitarás 12. Si necesitas uno cada 2 meses, pues necesitarás 6. No, en ese sentido, hombre, vamos a llevar un control de que digas, bueno, chico, pues que te estás pasando, ¿no? Porque luego nosotros, a través del control interno, que nosotros les facilitamos datos a ellos y a través de Ferrer, sabemos quién es el socio que está retirando, porque una de las cosas que sí que tenemos que prever, digamos, es que no hagamos un uso adecuado de las cosas. Esta es una campaña en la que mucha gente se implica y, hombre, que te tomen el pelo. Sí, exactamente lo que me recuerda Pilar. Piensa que la persona cuando tiene, es lo que yo os decía antes, cuando viene a buscarlo tiene que identificarse con el carnet de socio. Nosotros ahí apuntamos quién es esta persona. Bueno, no quién es, el socio que es. El sistema es el siguiente. Esta campaña está dirigida a todos los afectados de lupus, pero para llevar un filtro, bueno, en principio son socios de las entidades, bueno, en este caso de la Asociación Catalana de Lupus, se paga una cuota anual, que son 40 euros anuales, se les da un carné y el afectado se identifica en la farmacia que está colaborando con el proyecto con su carné y con su carné de identidad. En este caso, nuestro carné de socios no tiene fotografía. Nuestro carné de socio dura un año por si el socio se diera de baja. Lógicamente también tiene que tener una ventaja la persona que sea socio de una entidad de lupus. Simplemente esto. No, porque si no, no tenemos cómo identificar que esta persona realmente es un enfermo de lupus. También entendemos que cuando tú has hecho la compra de 2 protectores solares has pagado la cuota de un año. O sea, los 2 primeros que vas a gastar has amortizado la cuota de un año de la asociación. Bueno, creemos que 10 botes que te salen al 50%, pues no está mal, sinceramente. Creemos que es una buena opción. Una cosa, si os tenéis que ir a alguno, por favor, en la hoja esta que os han dado de evaluación, poner vuestro email porque así os facilitaremos las acciones que hacemos aquí y todas estas cosas, ¿vale? Aparte, sigamos. ¿Qué más? Vale, yo solo quería saber cómo sabe el paciente que dicha farmacia participa en esta prueba piloto. Vale, perfecto. En esta página web, que está aquí, que hemos puesto www.frenalupus, ahí hay una relación de todas las farmacias de Cataluña que participan. De hecho, si el paciente lo hace con un móvil, en lugar de con una web, con un móvil o con una tablet, busca farmacia más próxima y como esto de internet va fantástico, te geoposiciona y te dice qué farmacias son las más próximas. Y si no, tienes ahí el listado de las 150 que en este momento hay. Una pregunta. ¿Asociación tiene que ser la Asociación Catalana de Lupus? En estos momentos, sí. Sí.
Sí, sí, en estos momentos sí, porque es con los que hemos empezado, sinceramente, y creo que son los más representativos y bueno, pues en algún sitio hay que empezar y como con Pilar pues tuvimos este contacto y pudimos empezar pues como con Ferrer o como con el doctor Espinosa, ¿no? Has de empezar con las personas y las personas son lo que al final mueven las cosas. Aquí tenéis la dirección que Aurora nos ha puesto. Y ¿Qué otra más? cosa, y las farmacias que queramos participar en este proyecto, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? Muy fácil. En la misma web tenéis ahí, ¿qué tenéis que hacer? Simplemente una llamada telefónica. Con hacer una llamada telefónica que os atenderá Aurora, ahí tenéis el teléfono, Aurora, aquí la tenéis en persona, os dirá lo que es hacer, que es nada, es darse de alta y punto. O sea, decirme, oye, ¿por qué mayorista quieres recibirlo? ¿Por FEDE o por Allianz? Dime tu número de farmacia, dime dónde estás, a partir de ahí te registramos, apareces en la web, los enfermos te pueden localizar y ya está, punto. Nada. De hecho, nada. Piensa que, a ver, centrémonos. Gracias a Dios, esta es una enfermedad minoritaria en el sentido de que al que le afecta mucho, pero a la persona que en global estamos hablando de 45.000 enfermos en España. Si somos 22.000 farmacias y dividimos aquello del medio pollo un pollo, pues le toca un enfermo y poco por farmacia de España. Claro, realmente aquí lo que hay es ganas de hacerlo. No hay negocio, no hay nada, simplemente hay ganas de hacerlo. ¿Que no te vienen? Pues bueno, tú te has implicado, has participado, pones tu farmacia a continuación en la lista de farmacias que quieren participar en el proyecto. Si algún enfermo quiere hacer una consulta de lupus, pues sabe que en esa farmacia, en el tema del lupus, pues dominan. Bueno, tienes un conjunto de informaciones ahí que puedes utilizar, independientemente que luego te vengan o no te vengan. Y de hecho yo creo que la pregunta viene más por estocarse. No hay necesidad de estocarse. Nada. Sino cuando detectes la necesidad en tu farmacia con un paciente, en el siguiente pedido te lo llevamos. Ah, sí. Sí, es verdad, si va por ahí, sí. El tipo de producto que facilita Laboratorios Ferrer es un producto, digamos, polivalente. Lo que pasa es que por su calidad, por su especificidad, pues tiene a lo mejor una indicación más adecuada en este tipo de patología, pero sirve como fotoprotector para cualquier ciudadano. Exacte. Hola. Jo volia preguntar, jo, per exemple, em poso protector, però, per exemple, si és a l'estiu i vaig vestida, doncs no me poso protector tot el cos. He entès que me l'haig de posar en tot el cos, encara que vagi vestida? Sí. Ah, vale, Sí, perquè la roba, bueno, això el doctor Espinosa t'ho dirà també, però només la roba amb protecció ultravioleta B protegeix de l'ultravioleta B. Jo amb això volia fer un aclariment. Jo crec que s'ha de tenir una mica de sentit comú, amb tot, amb els fotoprotectors i amb la dieta. És evident que no hi ha cap estudi que hagi demostrat que en pacients amb lupus o directament amb malalties autoimmunes hi hagi una dieta específica amb la qual la malaltia es controli millor o necessiti menys medicació. I probablement tot el que ha dit el Toni val per pacients amb lupus, amb diabetis, amb hipertensió arterial, amb cardiopatia isquèmica o amb gent sana. Llavors, la recomanació que fem nosaltres en pacients amb lupus és que, sobretot, és evident que hi ha un grup de malalts que tenen fotosensibilitat, que són aquesta gent que es troba pitjor després de fer una exposició solar o que hi ha risc de tenir un brot després d'exposició solar o lesions cutànies específiques que van malament amb l'exposició solar, que en aquests malalts sí que la recomanació és no prendre el sol. En general, el que es diu en pacients amb lupus és que el prenguin amb el més sentit comú possible i probablement menys que gent sana. Això vol dir el que deia el Toni, no anar a la platja a les 2 de la tarda sense sombrilla, sense protecció solar i com un llangardaix a la sorra. Hi ha malaltes, nosaltres tenim malaltes, en fi, tots els que tractem malalts amb lupus tenim malaltes que al setembre venen a la visita negres i estan perfectes. Llavors, per això dic que el sentit comú és el que ha de prevaldre. Llavors, el que diu el Toni és veritat, és a dir, sobretot en zones fotoexposades, però si no va bé, si no és una roba especial, hi ha robes que deixen passar l'ultravioleta B, amb la qual cosa, per molt tapada que vagis, és possible que tinguis problemes en aquest sentit. A l'hivern també, sí. Hi ha menys exposició solar, però hi ha risc. El que no es tracta és de sortir a la vorera, anar a treballar i només passar per l'ombra. S'ha de tenir una miqueta de sentit comú en això, perquè és evident que no podem anar amb un burca tot el dia. Ell ho ha dit, la clau és sentit comú.
I fixeu-vos que tot el que us estem dient és això, atenció, mireu per aquí més que per allà. Què més? No, els tens penjats a la web. A la web els pots veure, són 4 productes, 2 de la gamma normal, 2 de la gamma adults i 2 de la gamma nens. Però no per nens per res, sinó per un tema de textura, perquè dius, és que a mi m'agrada més aquesta textura que l'altra, perquè la protecció és la mateixa. No he captat, o si s'ha dit no ho he captat, el tema de la vitamina D. És dir, hi ha hagut un estudi a tot l'estat espanyol, tota la geografia, en què creient que era un estat o una zona de molta irradiació que no hi hauria dèficits de vitamina D. I en canvi sembla ser que sí, que són importants. Llavors, frente a aquestes proteccions solars, com queda aquest tema de la vitamina D? Això és una pregunta molt interessant i és veritat, a Espanya, que venem tant de turisme de sol, resulta que la població espanyola sense lupus, diguéssim, en general, resulta que és deficitària de vitamina D. La vitamina D, com ha dit el Toni, no es pot ingerir i es fabrica, diguéssim, o es genera a partir de l'exposició solar. A malalts amb lupus específicament, el problema de l'exposició solar fa que específicament tinguin vitamines D molt baixes i, a més, el principal generador de la vitamina D, que és l'exposició solar, en aquest cas no el tenim. Per altra banda, hi ha estudis que relacionen nivells baixos de vitamina D amb major activitat de la malaltia. El problema és que quan aquests malalts es suplementen de vitamina D, l'activitat, diguéssim, sobretot mesurada pels anàlisis, no millora. És a dir, sembla que sí que els malalts amb més activitat en els anàlisis tenen pitjor vitamina D, però quan un normalitza la vitamina D, els anàlisis no milloren. El problema és que la vitamina D intervé en el metabolisme dels ossos, fa que el calci entri bé a nivell dels ossos i, en segon lloc, és un factor que cada vegada s'està implicant més en el risc cardiovascular. És a dir, que, diguéssim, dintre del que és la dieta cardiosaludable o la conducta cardiosaludable, tenir nivells normals de vitamina D seria el desitjable. En aquests casos, i en general en pacients amb lupus, el que es recomana és monitoritzar pels anàlisis la vitamina D almenys una vegada a l'any i, si està baixa, suplementar-la amb els productes que hi ha farmacèutics. Però bàsicament lligat al tema dels ossos i el risc d'osteoporosis i el tema del risc cardiovascular, no tant a l'activitat de la malaltia. Alguna pregunta més? Bé, doncs agraïu-vos a tots la vostra assistència. Javier, Vicenç, doctor, Pilar, moltíssimes gràcies. I ho teniu tot penjat al web aquí, aquest que heu apuntat, www.frenaellupus.com. Teniu tot, en un parell de dies estarà penjat quan el senyor de la càmera ens ho passi. Estarà tot penjat i totes les altres conferències que hem fet i totes les altres accions que hem fet també les teniu penjades i podreu trobar un munt d'informació que crec que us pot ser molt útil. Moltes gràcies i a reveure.